Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Seguimos hablando de las trompetas de Apocalipsis y en esta oportunidad hablaremos de la tercera trompeta, la cual encontramos en el capítulo 8 del libro de Apocalipsis. Esta tercera trompeta ya ocurrió. Los mensajeros fueron los profetas y las profecías. Ahora bien, Dios es un Dios de cualidades y tiene unas características que enfocan su personalidad. Eso quiere decir de que Dios, al igual que tú y que yo, tenemos unos atributos con una ventaja en Dios. Sus atributos y cualidades son perfectos. ¿En quién? En Dios. Y buenos. En cambio nosotros tenemos una que otra cualidad que no encajan en los propósitos de Dios. Pero Dios tiene las cualidades y características que son excepcionales y hay una cualidad en Dios que es única. En Él, Jehová Dios es omnisciente, es decir, Dios tiene la capacidad de conocerlo. Y por esto es que Dios puede hacer algo y puede anticipar lo que va a suceder y solamente Jehová Dios lo puede hacer. ¿Quién puede hacer eso? Jehová. En el libro del profeta Isaías, capítulo 46, versículo 10, dice: que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá, y haré todo lo que yo quiero. Notemos lo siguiente: Dios tiene la capacidad de anunciar lo por venir desde el principio, es decir, del cómo terminará. Ahora, ¿qué mecanismo usa Dios para transmitir esas verdades? ¿Y qué mecanismo usa Dios para comunicarnos desde el principio? ¿Cuándo va a suceder algo? Diga conmigo. Jehová Dios utilizó la profecía. Jehová Dios es un Dios de profecías, pero ¿qué dice la profecía? La profecía es la acción de predecir o anticipar en acontecimientos. La profecía que proviene de Dios, la verdadera, es aquella que tiene que ver con el reino de Dios. La profecía verdadera que está en la palabra de Dios es aquella que tiene que ver con el reino de Dios. Como dije, la profecía verdadera es aquella que tiene que ver con el reino de Dios. Es decir, Dios de antemano nos reveló lo que sucedería en su reino. Es decir, en la recuperación del reino. Fuera de eso, lo que intenten llamar profecía no lo es. Es decir, si a usted le están diciendo en que va a ser millonario, que va a tener casa, carro, que va a ser próspero y que va a ser un empresario, eso no es profecía, porque eso no tiene nada que ver con el reino de Dios. La profecía está ligada al reino de Dios, pero si hay una falsa profecía, lo cual advirtieron Jesucristo, Pedro, Pablo, en que vendría una falsa profecía en los tiempos de la apostasía, en los cuales estamos viviendo. Entonces, usted y yo, que tenemos el conocimiento, entiendo de que la profecía legítima que proviene de Dios tiene que ver con el reino de Dios. ¿Qué hace Dios con la profecía? Anticipa los acontecimientos que van sucediendo a través del tiempo o en el tiempo, a medida que se va recuperando el tiempo. Jesús dijo que al final del tiempo sucederían terremotos, pestes, hambres, guerras, rumores de guerras, pero que aún no es el fin. Y esto se está cumpliendo con lo que tiene que ver con el reino. Porque estas son las señales que me están indicando de que el reino de Dios está a las puertas. Para poder comunicar estas verdades a través de profecía, Jehová Dios tuvo que utilizar hombres. Eso es lo glorioso de Dios. Jehová Dios, siendo perfecto, siendo inmortal, siendo uno, utilizó vasos y esos vasos se llamaron los profetas. A través de los profetas, Jehová Dios nos hizo ver por la profecía que está escrita, y para eso hay 66 libros inspirados por Dios, desde Génesis
hasta el libro de Apocalipsis. 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento, para un total de 66 libros inspirados, escritos por hombres direccionados a través del Espíritu Santo, que hablaron y confirmaron en la Biblia todos los acontecimientos que iban a suceder hasta el glorioso día en que el reino le sea devuelto al Rey de Reyes y Señor de los Señores, y reine por la eternidad. Aleluya. Jehová Dios no nos ha ocultado nada. Todo lo que tenemos que saber en cuanto al reino, Jehová Dios nos lo ha revelado. Las cosas que no tienen que ver y no son importantes con nosotros, Dios no las reveló. Y por eso en el libro de Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así que tenemos que aprenderlas, porque las cosas reveladas son para mí, para nosotros, y las secretas pertenecen a Dios. Algo maravilloso que sucede en la profecía, y es de que no puede ser manipulada por la voluntad humana, porque no procede del deseo del corazón de un predicador, sino procede de las entrañas de la palabra de Dios. Y por ello no puede haber manipulación, porque la palabra de Dios es transparente. Ahora, yo puedo predicar en otro contexto según a mi parecer, ya sea por conveniencia o por ganancia deshonesta. Pero la palabra de Dios dice de que todo aquel que le pone o le quita a la palabra de Dios también será quitado. Apocalipsis capítulo 22, versículo 19 dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Porque alguna cosa debemos hacer, y es ser transparentes en la palabra de Dios, porque la profecía no procede por voluntad humana, porque fue inspirada por Dios. El apóstol Pedro nos permite entender esto en su segunda carta, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La supuesta profecía que te dicen de que vas a tener un esposo o bienes materiales y económicos, esto es una falsa profecía y no tiene nada que ver con el reino de Dios, sino se basa en las emociones de aquel que te lo está diciendo. Y se lo dice solo para usted, y le muestran a usted de que ellos tienen más comunicación con Dios, y no es así. La verdadera profecía proviene del reino de Dios. Nos dice en que un día todos viviremos y gozaremos de la vida eterna en completa paz y grande bendición. Todos por igual, entendamos eso. El apóstol Pedro dice de que la profecía bíblica, la que proviene de Dios, no puede ser interpretada a mi forma de pensar humanamente. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Por eso no puedo entrar a una habitación esperando una visión para interpretar la palabra, por la razón de que la palabra se interpreta por la misma palabra. Si hay una profecía, automáticamente Dios dejó a otro siervo de Dios con la revelación de esa profecía. Qué bonito. Qué bonito que Dios haya hecho estas cosas. Y por eso, mis amados en el Señor, es muy importante escudriñar la palabra de Dios con el razonamiento y con el discernimiento, porque en ella encontramos la interpretación correcta
de las profecías que están escritas en la Biblia. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.